legisladoras que sobre la marcha del viernes y pues a la violencia en la que derivó han pedido que la marcha, que la violencia no opaque la demanda de las manifestaciones, y pues yo le quiero preguntar su opinión respecto a estos hechos registrados. Bueno, yo, y lo hice público también en redes sociales, me parece que la discusión tiene que ir más allá sobre si protestas violentas o con actos de violencia o no. Creo que la discusión de fondo que tenemos que dar es la que estamos dando ahí adentro, por ejemplo. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para proteger la vida de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas mexicanas? Me parece que lo que tenemos que centrarnos es en discutir cómo actuar más rápido. Me parece que hay expresiones en las calles, pues que con razón y en razón de la emergencia que vivimos y que hemos señalado aquí mismo en la Cámara, desde la tribuna, que venimos viviendo desde hace años las mujeres, que ha repuntado además con más fuerza terrible los últimos 4 años, pues las mujeres salen y protestan. Puede haber situaciones ahí que por supuesto que se dan, gente que por supuesto aprovechará para hacer otro tipo de situaciones, que no es la mayoría ni nada por el estilo. Yo creo que es muy válida la protesta. Yo creo que es totalmente necesaria. Pero creo que ir más allá de esa discusión es lo que necesitamos. Creo que necesitamos discutir cómo garantizar a las mujeres mexicanas vivir libres de violencia, y esa es la discusión que me parece que tenemos que dar. En esa discusión a mí me parece que es en la que nos tenemos que centrar, y yo lo he dicho también, y en ese tenor he visto también que se han manifestado desde el gobierno de la Ciudad de México, pues en sentarse, en tender puentes, en dialogar. Y en la misma sintonía estamos por acá. Finalmente creo que la Comisión de Igualdad de Género ha tenido ya varias reuniones con mujeres hablando de diversos temas. Hemos hablado de las mujeres que viven violencia dentro de instituciones educativas, hemos estado discutiendo diversas iniciativas que nos llegan y que tocan diversas violencias, modificaciones a la ley, etcétera. Hoy estamos en una muy importante que tiene que ver con las alertas como un mecanismo que tiene que garantizar la protección de la vida de las mujeres. Entonces, yo creo que habría que llevar la discusión a ese punto. Uh-huh. Diputada, pero hay acusaciones de provocaciones y el mobiliario, la violencia, en fin, yo sé que eso no es lo prioritario en este debate, sin embargo, sí es necesario pues limar asperezas para sentarse a ese diálogo, porque se supone como una condición para sentarse o no y seguir con estas, entre los activistas y el gobierno capitalino. Yo creo que la jefa de gobierno ya ha hecho varias aclaraciones. Pero el presidente no. El presidente insistió hoy en que hay provocadores. Bueno, yo, como les comento, creo que habría que ponerlo en varias líneas de comunicación el asunto. Lo primero es con todas las mujeres, particularmente con las mujeres más jóvenes que salieron a marchar, y decirles que somos aliadas, que lo hemos dicho en la tribuna, que lo hemos dicho en las diversas participaciones, que las diputadas que están en la Comisión de Igualdad de Género, junto con una servidora, también lo han dicho, que muchas diputadas de esta legislatura lo han expresado, y también en el Senado, como aliadas para el diálogo, para avanzar. Eso sería lo primero. Que en medio de una serie de protestas haya gente que sí se infiltra para hacerle daño a otra gente, pues también sucede, y también lo hemos visto. Es decir, no es que se pueda ir tampoco desde la ingenuidad, porque sí sucede, pero lo central del argumento, y además para mí como representante popular en una comisión que lo que tiene que hacer es escuchar a todas las mujeres, es esa que yo les digo, y ese es mi principal puente, o el puente que yo tiendo para dialogar, y eso es lo que yo le ofrezco a las mujeres en todos los rangos de edad, pero además de manera especial a las mujeres jóvenes que han salido a marchar de manera totalmente legítima, y en ese tenor vamos, pues si lo hemos venido señalando aquí, que vivimos una emergencia, pues me parece que es congruente comportarnos en ese sentido, ¿no? Sí, diputada, hay aquí mismo lo señaló la funcionaria, que hay gobiernos que
pues no quieren que se les declare alerta de género, es una cosa de politización. Y lo vimos igual en campaña, una facción pedía que se declarara en el Estado de México, otra facción decía que era innecesario. Es una moneda de cambio y es un punto de golpeteo. ¿Qué debe pasar aquí en la Ciudad de México? ¿Debería proceder o no la alerta de género? Pensando en, pues obviamente, terminar con esta violencia contra mujeres. No debe ser la alerta de género, no debe de ser un elemento de, vamos a decir, para aprobar o reprobar o como castigo a los gobiernos estatales. Eso es lo que le tenemos que quitar al mecanismo por completo. Lo que estamos discutiendo aquí con mujeres que vienen de la sociedad civil, con funcionarias también, como Nadia Sierra, justamente con ABIM, y que ya estuvo aquí Candelaria también el 2 de agosto, que empezamos estas discusiones, y con diputadas, lo que tiene que imperar es cómo mejorar el mecanismo. Eso es lo central. Y en ese sentido se vuelve un tema de quienes ya han estado de cerca con el mecanismo, quienes han observado que sirve para algunas cosas, pero que no termina de ser lo suficientemente, que no cumple pues con todo lo que se requiere, que por ejemplo sirve para dar visibilidad, pero no es totalmente efectivo el mecanismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorarlo. Entonces, hay que quitarle, y yo coincido, y lo digo por desde todo el tiempo que tiene funcionando las alertas, hay que quitar cualquier tema de politización desde el tema de lo partidista o de si tal gobierno o tal gobierno ya pidió que no. Yo creo que aquí lo que precisamente vuelvo al caso que estamos hablando de las propias marchas. ¿Qué es lo que están señalando las mujeres? Están señalando que el Estado mexicano, a través de todos sus poderes, tiene que ser efectivo en su compromiso de garantizarnos la integridad de todas las mujeres. Y el Estado mexicano, a través de los años y de sus instituciones, no lo ha sido. Y me parece que esta precisamente es el reto que tenemos ahora. No puede convertirse en un mecanismo para castigar o para aprobar a gobiernos estatales, no importa el partido que sea. Hablando en concreto de la Ciudad de México, pues me parece que ya Nadia les explicaba pues que están en proceso de revisión. ¿Dónde se tiene que aprobar? Pues donde se requiera. Están en estudio también caso de Sonora, caso de Chihuahua, pues se tendrán que aprobar si así se requiere, sin que medien criterios político-partidistas. Esto es muy importante de decirlo, porque es la única manera en la que vamos a avanzar. Ahora, yo sí les diría también, ¿cuáles son señales de nuevos tiempos? Yo creo que sí hay señales de nuevos tiempos, que haya gobiernos que no busquen, vamos a decir, reprimir, que actúen desde otra perspectiva. Puede haber a veces errores que tengamos en la comunicación todas y todos, pero yo creo que lo que importa es la congruencia en el actuar. Y yo creo que sí estamos frente a nuevos tiempos en cómo se están acogiendo las cosas y las urgencias. Aquí mismo estamos en ese diálogo, me parece que es la apertura que también está teniendo la gobernadora de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, y me parece también que el presidente desde otra perspectiva también, es decir, no se va a reprimir, no se va a perseguir, lo central es otro tipo de diálogo con la gente, lo central es otro tipo de avance con la gente, y esa garantía, como les digo, yo se las puedo dar también en mi papel de representante popular. A mí me parece que tenemos aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas una responsabilidad muy alta, porque representamos al pueblo, y en nuestro caso como Comisión de Igualdad, pues estamos además atendiendo los temas de toda la sociedad, pero particularmente los temas de poco más de la mitad de la población mexicana. Si pudiera hacer, un apretado resumen de lo que contendrá la iniciativa. De alertas. Pues hay varias iniciativas que se han venido presentando desde que empezó la legislatura. Generalmente son algunas modificaciones puntuales al mecanismo. Algunas hablan de la temporalidad, algunas hablan de si tiene que participar tal o cual instancia de gobierno, tal o cual institución, que si las peticionarias tengan, digamos, las peticionarias me refiero a la sociedad civil, ¿no? Que está pidiendo, que está solicitando la declaratoria de la alerta, que tengan tal o cual participación. Es decir, son algunos elementos que venimos discutiendo, y en este caso hay varias iniciativas, empezando por una que en su momento también dialogamos con CONAVIM y otras más que han presentado diputadas, y sobre esas empezamos la discusión. Significa nada más un inicio para avanzar.
lo que va a salir de aquí tiene que ver con reflexiones, pero no nada más vamos a decir desde lo institucional, sino con reflexiones de la sociedad civil. Esa es la idea. Entonces, las alertas, la idea es que sea un mecanismo efectivo en su temporalidad, en quienes participan, vamos a decir, ya hablamos de la visibilidad, pero ¿qué más? ¿Cuáles son los indicadores que tiene este mecanismo para saber si está funcionando o no? Nos hablaban de casos y conocemos casos donde, por ejemplo, los grupos de trabajo que tienen que estar ahí participando, pues puede pasar tiempo y habían estado sin sesionar un año, por ejemplo. Es decir, había realmente estados, municipios alertados que no estaban trabajando, así pues menos resultados va a haber. Entonces, ¿qué están haciendo? Entiendo yo desde CONAVIM, pues tienen que hacer primero un balance de qué es lo que ha sucedido, en qué estado encuentran las cosas, qué es funcional, qué no, y sobre eso tenemos que mejorarlo. Y como legislativo, pues a nosotras nos toca encuadrarlo desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Hay otras cosas que van a pasar a lo que es el reglamento de dicha ley. Entonces, esa es la discusión en la que estamos. El Senado también tiene una discusión en el sentido de alertas, y lo que queremos hacer es empatar. Por ejemplo, la senadora Malu Miche, que es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género allá en el Senado, es una mujer con mucha experiencia, concretamente además en este tema, y vamos a poder hacer un buen empate de este tema, y que nos parece que es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo responder a toda esta emergencia que vivimos, pues es con acciones concretas. Eso es lo que hay que hacer. Diputada, a su juicio hay desdén de las autoridades, concretamente de los gobernadores, a las declaratorias de alerta de género, y si considera usted que es necesario establecer sanciones más severas o algunas formas de vinculación para que estos gobiernos cumplan con las medidas. Es interesante, bueno, la pregunta es muy importante, es complicada también, pero sí te la voy a responder. Pero quiero explicar antes algo que decía Nadia adentro, y es interesante porque también nos va a dar una idea, y creo que ustedes lo escucharon. De las 18 entidades alertadas, en 10 participan como el enlace directamente los secretarios de gobierno. Ahí hay una efectividad mayor. Hay otras 8 entidades donde son los, vamos a decir, los institutos estatales de las mujeres. Ahí les ponen dobles trabas. Yo creo que en la medida que un gobierno estatal se involucra, obviamente la atención y la erradicación, la atención, la reparación y la erradicación, que es lo que buscamos, pues va a ser más efectiva. Yo creo que hay diferentes grados de compromiso. Yo haría un llamado a dos cosas centrales. Una, a que los gobiernos estatales pues asuman que esta problemática es tan suya como de los gobiernos, como del gobierno federal, y también los gobiernos municipales reforzarlos en su caso, porque los gobiernos municipales de pronto no tienen todos los recursos que se necesitan. Pero sí, creo que los gobiernos estatales tienen que asumir a fondo este compromiso y no tomar una declaratoria de alerta como un tema personal, sino como un tema que es un llamado de atención urgente y que además tiene un fin. O sea, si se hacen la tarea, si se hace todo lo que se requiere para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en la entidad, pues la declaratoria va a finiquitar, y eso va a ser como una muy buena señal para su entidad. Eso hay que verlo también. O sea, es una gran señal cuando un gobierno pueda, digamos, cumplir esto y decir, miren, yo estoy cumpliendo. Entonces, creo que hay diferencias en los grados de compromiso. Y también decir, que sería el otro llamado, que fortalezcan a los institutos estatales de las mujeres, que de pronto nos encontramos con casos donde no hay una vinculación, por ejemplo, del gobernador con la que es la responsable del Instituto Estatal de las Mujeres, que la haya, que esta agenda es de todas y de todos. No es solo un tema que se pueda aislar o decir que solamente compete a unas cuantas instituciones, es de todas y de todos. Gracias. Diputada, permítame insistir en el tema de la Ciudad de México. Sí. La situación no es menor, las denuncias crecen todos los días sobre situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Hay condiciones para una alerta de género conforme a los protocolos, conforme a la ley? Mira, yo creo que esas condiciones las está analizando CONAVIM, que cuando llegue el momento, pues lo vamos a estar observando. Yo lo que les puedo decir es que de mi parte, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, le vamos a estar dando seguimiento. Eso es lo que yo les puedo garantizar. Sí, es, digamos, muy común que se diga, bueno, un compromiso, si no hay recursos, no es compromiso. Sí. Viene la discusión presupuestal, sí. Hubo el año pasado recorte bárbaro a los programas de atención a la mujer, entre muchos otros. ¿Qué compromisos presupuestales van a asumir ustedes? Mire, en lo que tuvo que ver con la atención
a la violencia o a las violencias que vivimos las mujeres, los presupuestos no se redujeron. Fue una discusión compleja, es verdad, pero no se redujeron. Pero los que tienen factores que inciden en protección a las mujeres. Sí, pero estoy, digamos, hablando como de las instituciones en sí. Es decir, lo que recibió CONAVIM no fue menos que lo que estaba en el último año de Peña. De hecho, fue un poco más. Si tú quieres, poco, pero entre 1 o 2% más en lo general, hablando de mujeres, de CONAVIM, de instancias o mecanismos que protegen y garantizan una vida libre de violencia. Eso por un lado. Desde ahí se etiquetó para alertas. Es cierto, es un recurso que tiene que ampliarse y mejorarse. ¿Qué compromisos tenemos que tener? Que frente a toda esta discusión y a todo este diálogo, pues tiene que haber un recurso pues más significativo, más importante para el 2020. Ese sí es un compromiso que tenemos y esa es una discusión que yo les garantizo que voy a dar. Muchas gracias. Gracias.